Estimados hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes la segunda parte de nuestro estudio de la Iglesia Libre, Sana, Poderosa, que era el estudio desaliento, desánimo y depresión. Este tema lo comenzamos a ver la semana pasada y quiero en esta hora ver la segunda parte para poder tener una mayor comprensión de esta área en nuestra vida como cristianos, ¿no es cierto? En primer lugar quisiera compartir el concepto de desaliento y desánimo, ¿no es cierto? Eh, Tenemos que decir que el desaliento y el desánimo son estados emocionales de desesperanza, pesimismo, amargura, aflicción, frustración, fracaso, soledad, falta de fuerzas. Tenemos que recordar que toda persona tiene emociones, tiene empatía. Solo un 0,01% no tiene emociones, que son los psicópatas. Pero todo el resto de personas en la vida tiene emociones. Y esas emociones son cambiantes, porque dependerá a veces de lo que ocurre en el exterior, o a veces dependerá de cómo se sienta físicamente. Entonces las emociones son estados de ánimos cambiantes, estados de ánimos cambiantes. Ahora, toda persona o todo ser humano, aún incluyendo a los cristianos, tienen emociones positivas y emociones negativas. Ahora, el tema está en cuando estas emociones o estos estados emocionales son muy pronunciados, son muy agudos, son muy profundos, entonces esto se convierte en depresión, ¿ya? En depresión. Todo esto es producido por problemas de toda índole de las personas. No hay persona que no tenga problemas en la vida. La vida no es una cosa plana, sino que la vida tiene altos y bajos. La vida tiene emociones positivas, emociones negativas. La vida no es algo sin color, porque las emociones son las que le ponen el color a la vida. Ahora, una persona tiene emociones. ¿Cuál es el problema? En que la persona se deje llevar, dominar, controlar por los estados emocionales que tiene. Entonces esa persona un día estará arriba en la cresta de la ola y otro día estará abajo eh, buceando y sacando locos. Entonces las personas que viven en las emociones arriba están en el tercer cielo de repente y de repente bajan a lo profundo del mar a mariscar, porque son personas que se dejan conducir por sus emociones. No son malas las emociones, pero las emociones no pueden ser el rey que gobierne la vida de las personas. Entonces, cuando estas emociones o estos estados emocionales de desesperanza, pesimismo, amargura, aflicción, son tan profundos, se transforman en lo que se llama depresión. Ahora, debemos recordar que existen dos tipos de depresiones: las depresiones endógenas y las depresiones exógenas. Las endógenas, las que vienen de adentro, cuando hay un trastorno, un desequilibrio químico en la persona, se producen estos estados emocionales muy profundos, aunque afuera no haya problema, aunque afuera esté muy lindo, pero él por dentro o ella por dentro está teniendo los trastornos emocionales producto de un desequilibrio químico. Pero también están las depresiones exógenas, que tienen relación con lo que los problemas afectan a mi vida de tal forma que no soy capaz de enfrentarlos, no soy capaz de salir adelante, no soy capaz de solucionar estos problemas. Y cuando estos problemas se hacen tan graves, entonces vienen las depresiones a los seres humanos. El desaliento, el desánimo, la depresión son cada vez más frecuentes. De hecho, hay escuelas, hay
personas que se dedican a la sanidad o a la salud mental eh, en relación a lo que estamos viviendo la pandemia. Hay mucha gente que está teniendo problemas emocionales y hay clínicas, hay personas especialistas que se dedican a ayudarles emocionalmente a las personas. Clínicas del alma, clínicas del alma, ah, clínicas para ayudar a las emociones de la persona que están enfrentando problemas. Ahora, una pregunta que nos surge: ¿es pecado el tener estos estados emocionales negativos como hijos de Dios, considerando que la vida para todos es difícil? ¿Es pecado tener estos estados emocionales, vivir a veces con angustias, con incertidumbres, con desesperanza? Cristo mismo lo afirmó en el libro de Mateo 6:34, cuando dijo: cada día tiene su propio afán, o cada día tiene su propio mal. Es decir, no es pecado estos estados emocionales en las personas. Todo creyente puede tenerlos, porque no es pecado. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es enfrentar estos problemas, estos estados emocionales de desesperanza, pesimismo, amargura, aflicción, frustración, fracaso, soledad, falta de fuerza, enfrentarlos en nuestras propias fuerzas, enfrentarlos sin la fe en Dios. Ahora, los psicólogos, los psicoanalistas, los terapeutas, ¿qué es lo que hacen? Le dicen a usted que escudriñe en su vida cuáles son las cosas positivas y las cosas donde agarrarse, podríamos decir, para salir. Entonces, cuando usted va a una charla de un psicólogo o que ve esta área, que se dedica a esta área, que se dedica a tratar personas que les ha ido mal, que han fracasado, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hacen esas personas? Aparte de dejarlo hablar, le dice: veamos cuáles son sus áreas más fuertes, donde usted puede anclar su esperanza, donde pueda anclar su vida. Y de allí le dice: vamos a comenzar a construir. Ahora, entonces no es pecado el tener las emociones. Pecado es simplemente enfrentarlas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, sin aferrarnos, agarrarnos a la fe en Dios. Ese es el problema, ese es el pecado. Ahora, el problema radica en cuando enfrentamos estas emociones, cuando enfrentamos estos estados emocionales, dudando de las promesas y del poder de Dios. Cuando en mi vida entra la duda, cuando en mi vida entra la incertidumbre, cuando yo dudo de las promesas y dudo del poder de Dios, entonces ese es el pecado. Ahí está el problema. El querer solucionarlo con nuestras fuerzas, no tomando en cuenta la ayuda del Señor, nos va a producir más desaliento, más desánimo y una profunda depresión. De allí entonces que el objetivo de este estudio bíblico o este estudio es robustecer nuestra vida en Cristo, aún en medio de los grandes problemas. Sin trabajo, enfermo, que a lo mejor te dejó tu señora, a lo mejor te estás pasando un duelo, a lo mejor tienes problemas con tus hijos, a lo mejor estás con una enfermedad grave, a lo mejor algo está pasando en tu vida. Pero aún en medio de todas esas cosas tan grandes que estás viviendo, quiero ayudarte y quiero compartir contigo algunas TIC bíblicas que te ayudarán a salir adelante de esta depresión. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? En Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién no está cargado? ¿Quién no está cansado? Cuando tú estás pasando desánimo, desaliento, desesperanza, pesimismo, amargura, aflicción, frustración, fracaso,
¿Qué ocurre en la vida tuya? Estás cargado, estás cargado. Tienes una carga profunda en tu ser. Ahora, ¿y qué dijo Jesús al respecto? Venid a mí aquellos que están cargados, no aquellos que están livianitos, aquellos que están cargados. A esos los invita para ir donde Él, para que Él pueda hacer la ayuda eficaz en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de la desesperanza, en medio de la angustia, en medio de la amargura, del pesimismo, en medio de la aflicción. Ahora, fíjese lo que también nos dice la Biblia allí en Mateo 28, 20. Es el texto de la Gran Comisión. Y termina diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no está en Dios, el problema está en uno. El no querer reconocer, el no aceptar, el no tener la seguridad de que Dios está allí. Ahora, Dios no se ha ido, Dios no se va a ir. Él prometió estar contigo. Dice, he aquí yo estaré contigo todos los días, no solamente los días hábiles, sino que los feriados también, los domingos, los sábados, no solamente en jornada de trabajo de 8 horas, no, estará con nosotros 24/7, los 365 días del año estará con nosotros. Ahora, teniendo en cuenta que Dios estará con nosotros todos los días, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Veamos lo que la Biblia nos dice allí en Romanos 8, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 39. Es un texto muy interesante que nos habla de qué. Dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero la pregunta es, ¿somos más que vencedores? ¿O es un texto que está allí bíblico, pero no es una realidad nuestra? Porque puede ser que sea un texto bíblico muy lindo, muy loable, muy hermoso, pero a lo mejor no se ha hecho carne en nuestra carne. A lo mejor está aquí en la cabeza y todavía no pasa para acá. Ahora, desde la cabeza al corazón hay 30 centímetros, pero a lo mejor esos 30 centímetros se han hecho una eternidad y todavía no pasan. Entonces ese texto va a formar parte de nuestra vida. Ahora, después dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, todo. Nada, dice, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora, y después el texto sigue diciendo, no solo quién nos podrá separar, sino que dice, ni lo alto ni lo profundo. Nada nos podrá separar de Dios, del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, se da cuenta que el problema no está en Dios, que el problema está en nosotros, Ahora, mire lo que nos dice 2 de Corintios 4 del 7 al 9. Déjeme buscarlo. 2 de Corintios 4 del 7 al 9. ¿Qué nos decía el texto bíblico? Segunda de Corintios, voy a leer el 4:16 primero, 4:16 al 18, dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, ¿de qué nos habla el texto? Dice, por tanto, no nos desanimamos. Vienen problemas, vienen dificultades, vienen enfermedades, vienen problemas. Hay un sinfín de situaciones que ocurren a nuestro alrededor que tienden a desanimarnos, a bajar el ánimo,
tienden a decaernos, a tener depresión, lo hay, lo existen, se viven. Ahora, pero el apóstol dice, no nos desanimamos. Al contrario, aunque las cosas externas, aunque nuestro cuerpo externo se esté desgastando, aunque las cosas nos estén complicando, dice, nosotros por dentro nos vamos renovando día tras día, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos dice 2 Corintios 4 del 7 al 9? Voy a buscarlo. 2 Corintios 4 del 7 al 9. Dice, pero nosotros tenemos este tesoro en vasijas de barro. Es decir, nosotros somos las vasijas de barro. Y dentro de nosotros hay un tesoro. Dice, para que se vea que qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Es decir, nosotros somos los vasos de barro y dentro de nosotros está el tesoro sublime. Ahora, ¿por qué somos de barro? Porque el tesoro que está en nosotros es el importante, no la vasija, sino que el tesoro que está en nosotros. ¿Y quién está en nosotros? Dios. Dios. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 8? Nos vemos atribulados en todo. Problemas, claro. Dificultades, claro. Enfermedades, claro. Amargura, claro. Pesimismo, claro. Frustración, claro. Fracaso, claro que sí. Pero dice, pero no estamos abatidos. Perplejos, claro. Pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Ahora, veamos lo que la Biblia nos dice en Filipenses. Vamos a ver un texto de Filipenses. Filipenses 4. ¿Qué nos dice Filipenses? Filipenses 4. Del 4 al 7. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Dice, alégrense siempre. Qué complicado es, ¿no es cierto? Qué complicado es. Estar siempre gozosos, dice otra versión. Esta versión internacional dice, alégrense siempre. ¿Puede una persona estar alegre siempre? Claro. Pero dice, alégrense siempre en el Señor. Ahí está la diferencia. Porque nosotros a veces nos alegramos o sentimos la alegría cuando las cosas van bien externamente. Pero cuando las cosas van mal externamente, nos afectamos. Ahora, por eso que la versión Reina Valera dice, estar siempre gozosos, porque el gozo es más profundo que una alegría pasajera. La alegría es pasajera porque está supeditada a lo que nos ocurre externamente, pero el gozo está supeditado a la presencia de Dios y a nuestra comunión con Dios todos los días. Entonces, a mayor presencia de Dios, a mayor comunión con Dios, mayor es el gozo. O viceversa. Esto es proporcional. Mayor presencia, mayor gozo. Menor presencia, menor gozo en la vida del creyente. Ahora dice, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, dice. No se inquieten por nada. Qué extraño, ¿no es cierto? Cuando el mundo se está haciendo pedazos, a cuadritos por causa del coronavirus. Las economías se están quebrando. La gente está quedando pobre, cada día más pobre. Hay un tremendo desastre en el mundo. Y la Biblia dice, no se inquieten por nada. ¿No le parece extraño? Más bien dice, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y dele gracia. Aunque el mundo se está haciendo pedazos, ¿qué dice? En toda ocasión, con toda oración y ruego, con ruego, el ruego es más allá que una simple petición,
es un clamor profundo que sale del ser humano. Presenta tus peticiones a Dios. Dile, esto me pasa, estas cosas. Y después dice, dale gracias. Dale gracias. Ahora, extraño que Dios me diga eso. Es extraño, ¿no es cierto? Cuando las circunstancias de la vida no son las que a veces ameritan para estar gozoso, ameritan para tener gozo. Pero vuelvo a decir, el gozo está condicionado a la relación que tú tienes con Dios. A mayor relación con Dios, mayor será tu gozo. Más profundo, más constante será el gozo que tienes en tu vida. Veamos lo que nos dice la Biblia ahí en Hebreos. Veamos Hebreos. Mira, quiero que busquemos ahí en Hebreos. Hebreos 12. 1 al 3. Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Lo contrario de desánimo, ánimo. Entonces, dice, por tanto estamos rodeados de una gran multitud. Despojémonos de todo lastre. No son estas situaciones un lastre que nos impide avanzar. Fíjese que a veces cuando estamos en medio del problema, lo único que vemos es oscuro, oscuro, oscuro. No tenemos la capacidad de ver más allá. Yo les contaba la semana pasada de una historia, una anécdota que una vez leí, en que iban dos personas en un vehículo y iba manejando un joven y al otro lado iba otra persona más adulta. Y se desencadena una tormenta de lluvia, granizo, truenos, relámpagos. Y el joven le dice al copiloto, que era más adulto, le dice, ¿te parece si paramos aquí mientras pase la tormenta? Y el hombre copiloto le dice, no, avanza, avanza, avanza. Y así ocurre que avanzan horas y horas. Y después de haber avanzado por horas, a lo lejos se vislumbra un rayo de sol. Y siguen avanzando hasta que se encuentran con el cielo azul, sin nubes, sin lluvia, sin relámpagos, sin nada. Entonces, la enseñanza que el viejo le hace hacia el joven le dice, si nos hubiéramos quedado donde sugeriste tú que paráramos y esperáramos que la tormenta pase, todavía estaríamos en la tormenta. ¿Cuál es la enseñanza? Es probable que estés pasando tremendos problemas, es probable que estés pasando tremendas necesidades, es probable que estés pasando una situación grave en tu cuerpo. Hay situaciones en la vida que estás pasando muy graves, pero así como el hombre viejo le dice al joven, no te detengas, es la misma enseñanza para ti, para mí. No te detengas en medio de la tormenta, no te detengas en medio de la tormenta. Avanza, avanza, aun cuando veas que la tormenta arrecia, avanza, aun cuando veas que cae el agua sin cesar, los truenos pareciera que te van a caer a ti, los relámpagos pareciera que van a partir tu vida. Sin embargo, tú sigue avanzando, que muy pronto
al otro lado encontrarás los rayos del sol. Muy pronto encontrarás los rayos del sol. Ahora, y por último, busquemos lo que la Biblia nos dice allí en Primera de Pedro. Busquemos lo que la Biblia nos dice en Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Yo no sé lo que tú estás enfrentando. Yo no sé lo que tú estás pasando. Es probable que tú estés pasando una situación muy compleja en tu vida. Es probable que tú estés enfrentando un problema muy grande en tu vida. Pero permítame decirte lo que dice el texto bíblico. Depositen toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Si estás pasando alguna situación difícil, si estás con problemas, estás con una desesperanza, a lo mejor estás con un desánimo, un pesimismo, una amargura, una aflicción, una frustración, un fracaso, una soledad, una falta de fuerza. El último texto. Deposita sobre Dios todas vuestras cargas. Como el primer texto de Mateo, que dice, si alguno está cargado, trabajado, venid a mí, que yo te daré descanso, que yo te haré descansar. El texto de Pedro nos decía algo parecido. Depositen toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle que el Señor nos ayude, me ayude a enfrentar los problemas, las dificultades, las vicisitudes que he estado enfrentando, confiando en Él. Y que te ayude también a ti a enfrentar las dificultades, las vicisitudes, los desánimos, la amargura, las aflicciones, la frustración, el fracaso, la soledad. A lo mejor estás con depresión. Que el Señor te ayude a salir de ese hoyo profundo y puedas ver que adelante hay un sol radiante, que en este momento estás en medio de la tormenta, donde arrecia la lluvia, donde arrecia los truenos, los relámpagos, pero sigue avanzando, porque Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, es decir, aún en medio de estos problemas que estoy viviendo, aún en medio de estas dificultades que estoy experimentando, aún en medio de este dolor, de esta enfermedad, aún en medio de todo, de la falta de trabajo, de la falta de alimentos, de que tu señora se fue, que tienes problemas con los hijos, aún en medio de esas cosas, Dios está contigo las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No te va a dejar, no te va a desamparar, no se va a ir. El Señor no lo va a hacer. Él no es así. Entonces, si Él no es así, entonces depositemos nuestra confianza en Él. Depositemos nuestra vida en Él. Depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Oremos. Señor, te agradecemos en esta hora por tu palabra, porque tu palabra siempre es fiel, siempre es oportuna, siempre es ad hoc a las circunstancias que estamos viviendo, siempre es un bálsamo que llega en el peor momento de nuestra vida,
siempre tu palabra tiene algo para decirnos. Tal vez quien está escuchando este programa, está escuchando esta meditación, está enfrentando una situación muy difícil en su vida. Depresión, angustia, soledad, desánimo, fracaso, frustración, desesperanza. Yo ruego que tú puedas obrar en su vida y puedas cambiar su vida, a lo mejor no las circunstancias, pero su vida para enfrentar las circunstancias. Porque tú estarás con nosotros los 365 días del año. Y además te ofreces a llevar nuestra carga, te ofreces a descargarnos, además te ofreces a que estemos siempre alegres, a darnos alegría. Dios, te ofreces a hacernos victoriosos, te ofreces a que nada nos separa de tu amor, de tu amor. Padre, ayúdanos en esta hora. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga con esta palabra. Espero que sea de aliento a tu vida. Espero que te ayude en esta hora. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos en el próximo estudio.